Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a esta nueva clase de la materia de intervención en crisis. Quien le habla, el profesor Atanasio Cáceres. En esta fecha, esta noche, vamos a estar compartiendo la tercera unidad, la práctica en la intervención de crisis. En la segunda unidad habíamos desarrollado acerca de los sistemas de otorgamiento de servicios. Estos sistemas de servicios pueden llevar a cabo los policías, los profesionales de la salud, también puede llevar a cabo un sacerdote, los abogados, las personas jurídicas. Entonces, varios abanicos hemos hablado acerca de esos sistemas de otorgamiento de servicios. Acuérdese que nuestra institución educativa continúa con el plan de contingencia de clase por el tema de la pandemia. En esta noche vamos a mirar, acuérdense que por eso es muy importante también dentro de lo que es nuestra unidad, esta unidad habla de la práctica en la intervención de crisis. Y cuando hablamos de esa práctica, vamos a desarrollar en primer lugar lo que es un objetivo general de la práctica, pero también tiene sus subobjetivos. También vamos a mirar las intervenciones en crisis psicológica, ¿verdad? Y cómo uno puede llevar a cabo el abordaje dentro de lo que es una práctica. Por eso es muy importante mirar y entender. Cuando nos referimos a ese primer punto que tiene que ver con el objetivo principal, aparece la primera finalidad, ¿verdad? La finalidad primordial de este objetivo es ayudar a las personas a que tomen las medidas hacia el enfrentamiento de las crisis. Generalmente las personas quieren negar, ¿verdad? La situación que está pasando, rechazar eso, pero la tarea de la persona que ayuda es llevar a la persona a que pueda hacia ese enfrentamiento, pero no solamente hacia ese enfrentamiento, sino que incluye también el manejo de sentimientos o componentes subjetivos de la situación que está atravesando la persona y por supuesto iniciar un proceso de solución de la situación problemática. Entonces, cuando hablamos de ese objetivo principal de la primera ayuda psicológica, en concreto es restablecer el enfrentamiento inmediato, ¿verdad? De esa manera las personas van a poder enfrentar, ¿verdad?, esa realidad y poder superar. Pero también aparecen varios subobjetivos de la primera ayuda psicológica que orientan la actividad del ayudante. Y en primer lugar tiene que ver con qué cosa. Tiene que ver con proporcionar el apoyo. Dentro de lo que es un subobjetivo, valga la redundancia, la prioridad es proporcionar ese apoyo. Uno de esos aspectos más humanos de la intervención de crisis es dar apoyo a las personas. Y aquí cuando hablamos del proporcionar apoyo, tenemos que tener en cuenta que las personas descansan sobre esa premisa de que es mejor para las personas no estar solas en el momento de la situación de crisis. Esto también significa renovar las fuerzas para que la gente pueda concientizarse, ¿verdad?, y buscar sobre las personas profesionales, descansar esa situación. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos brindándole a las personas un apoyo. Por eso es muy importante. El siguiente paso o subobjetivo es reducir la mortalidad, ¿verdad? Es el segundo de los subobjetivos que se dirige a salvar las vidas de las personas. ¿Y qué cosa? Prevenir lesiones físicas durante esta situación de crisis. Acuérdense que en la unidad 2 habíamos hablado de que ese sistema de otorgamiento de servicio puede prestar los policías. El policía o una mujer, ¿verdad?, por ejemplo, reciben lesiones con más frecuencia en una intervención de crisis doméstico. Y acuérdense que la violencia intrafamiliar
en este tiempo, en este periodo de pandemia, ha aumentado casi el 60%, imagínense. Y entonces la idea es reducir esa mortalidad. El tercer subobjetivo es proporcionar un enlace como un recurso de ayuda, y esto es muy importante, ¿verdad? El tercer subobjetivo se vincula directamente a nuestra definición de la vida como el momento en que se han agotado los recursos y los suministros personales. A menudo esta referida se refiere durante esa sesión de individual, donde uno puede hacer lo que se llama una terapia en crisis. Por eso es muy importante dentro de esto el tercer subobjetivo. Pero también aparecen varios componentes, y estos componentes nos ayudan a entender cómo podemos aplicar esto. Y en primer lugar, el primer componente se refiere a ese contacto psicológico. Invitar al paciente a que pueda platicar. El profesional, el que ha de ayudar, tiene que desarrollar esa escucha activa. Las personas que están en una situación de crisis, lo único que desea es que alguien pueda escucharle en ese momento. Y el que ha de ayudar tiene que desarrollar esa escucha activa. La persona necesita ser escuchada. Y aquí también nosotros utilizamos ese término coloquial. La persona al explicar o a platicar o al hablar lo que está haciendo, la persona comienza a desahogarse. Y cuando hablamos de un objetivo, hacer sentir al paciente que le estamos escuchando, que nos interesa su situación. Por eso es muy importante el desarrollar la escucha activa. Pero no solamente eso, estar atento a hechos y sentimientos. Siguiente, cuando hablamos de ayuda, también resumir y reflejar hechos y sentimientos. El profesional no solamente escucha, sino que también le da mucha importancia al lenguaje no verbal, porque las personas se comunican con nosotros también con ese lenguaje no verbal. Por eso tenemos que mirar eso, y eso va a ayudarnos la situación de intensidad que está pasando, de angustia emocional en las personas. Por eso tenemos que tener en cuenta eso. También la declaración de empatía, de acercarse a las personas, si la persona nos permite, ¿verdad? A veces el tocar o tomarle a alguien también tiene su desventaja, pero a veces cuando las personas se acercan y hacen ese contacto también, de esa manera le estamos demostrando que tenemos interés en la situación que está atravesando las personas. El siguiente componente que tiene que ver con examinar las dimensiones del problema es la ayuda de la conducta. En primer lugar es preguntar qué. Hay tres cosas que tenemos que tener en cuenta aquí: el pasado, el presente y el futuro inmediato de las personas, ¿verdad? Y cada uno de estos va a ayudarnos a entender a las personas. ¿Cuál es su objetivo? Es orden de rasgo. ¿Cuáles son las necesidades primordiales o inmediatas? ¿Y cuáles son las necesidades posteriores? Entonces nosotros, el profesional que sirve en ese momento de soporte, de primer auxilio, va a indicar a la persona cuáles son las formas de proceder para poder salir de esa situación que está atravesando las personas. El siguiente componente tiene que ver con examinar las posibles soluciones. Y aquí hay que tener en cuenta, primero, preguntar al paciente lo que ha intentado hasta ahora. Examinar un poco, explorar un poco. Si la persona quiere salir, ¿y qué ha hecho para salir? Si tiene que mejorar algunas cosas, si intentó mejorar. Si 7 días estuvo en esa situación, ¿cuántos días intentó hacer eso? Entonces aquí entra ya lo que nosotros llamamos explorar lo que puede o pudo hacer ahora, a partir de ahora, ¿verdad? Entonces, eso también, cuando hablamos de un objetivo, el primero es las necesidades inmediatas que tienen las personas.
¿verdad? Y el cuarto que tenemos que tener en cuenta nosotros, el cuarto componente, tiene que ver con la ayuda a tomar una decisión, ayudar a la persona a tomar una decisión concreta. Eso es muy importante. Implementar soluciones inmediatas, intentadas al encontrar necesidades inmediatas. Siempre hay que buscarle, direccionar o indicarle a las personas cuáles son las posibles soluciones a esa situación de crisis. Y de esa forma también el individuo, las personas va a comenzar a entender y a explorar algunas cosas que puede mirar. El siguiente componente, el quinto, es el seguimiento. Y aquí es muy importante identificar algunas informaciones seguras, explorar posibles procedimientos del seguimiento, si el paciente se está yendo a la consulta, si le hemos indicado para que consulte a un psicólogo, que consulte a una persona profesional, y si la persona lo está haciendo o no, o establecer contrato por él, ¿verdad? Eso hay que mirar sería muy importante para nosotros, y en el objetivo, dentro de lo que es el seguimiento, ayudar a lo que es retroalimentación de los 3 subobjetivos de la primera ayuda. ¿Qué cosa? Eso va a ayudarnos a nosotros a entender cómo nosotros podemos ayudarle a las personas. Y dentro de esos 3 subobjetivos habíamos hablado de proporcionarle apoyo, ¿verdad? El siguiente paso habíamos hablado de reducir la mortalidad, y el tercer subobjetivo es de proporcionar enlace a recursos de ayuda a las personas. Entonces, a partir de ahí nosotros vamos a mirar si realmente cómo podemos explorar, desarrollar y llevarle a una posible solución a las personas que están pasando una situación de crisis. Entonces, en esta primera parte de esta unidad 3, donde hablamos de la práctica de intervención en crisis, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos. En esta práctica, en esta unidad 3, que es la práctica de la intervención de crisis. En la siguiente vamos a estar mirando acerca de los procesos básicos en una intervención de crisis, que la realidad tienen 4 etapas. Entonces, en la próxima intervención vamos a estar desarrollando. Así que cualquier consulta que ustedes tengan, ustedes pueden comunicarse conmigo, ustedes tienen mi número de teléfono, o también en el foro de nuestra plataforma institucional. Así que de mi parte, muchas gracias por su atención y de estar llevando a cabo el estudio. Acuérdense también que ustedes tienen su trabajo ya en la plataforma para llevar a cabo su tarea. Así que muchas gracias y muy buenas noches para todos ustedes, y que tengan un buen descanso. Muy buenas noches.